Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Estamos súper emocionados porque hoy vamos a desvelar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Como ya habrán visto por el título, hoy nos sumergiremos de lleno en esa tan esperada noche romántica de Kerem y Hande. Sí, lo han oído bien. Vamos a traerles todos los detalles, esos que quizás no se han filtrado en todos lados, y a analizar lo que este evento tan especial podría significar para ellos y para nosotros, sus fans. Prepárense porque vamos a desglosar cada pista, cada suspiro y cada posible significado. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de romance, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que, ¿qué podemos esperar de esta noche de ensueño que ha mantenido a tantos en vilo? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de especulaciones, teorías y, por supuesto, fotos y vídeos borrosos que han alimentado nuestra imaginación. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos se han convertido en sinónimo de química, pasión y una conexión que traspasa la pantalla. Desde que compartieron escenas en Senkalkam, su vínculo ha sido objeto de adoración por parte de millones de seguidores en todo el mundo. Y esta noche romántica que hoy vamos a explorar, parece ser la confirmación de algo que muchos esperábamos o al menos, un indicio muy fuerte de la evolución de su relación. Hemos estado recopilando información de diversas fuentes, analizando los comentarios de testigos presenciales, las reacciones de amigos cercanos y, por supuesto, los sutiles guiños que ellos mismos, a veces sin darse cuenta, nos regalan. No vamos a especular sin fundamento, claro está, pero sí vamos a poner sobre la mesa los hechos y las interpretaciones más lógicas. ¿Dónde tuvo lugar esta noche tan especial? ¿Quiénes estuvieron presentes? Y lo más importante, ¿qué se dijeron, qué se hicieron, qué significó este momento para ellos? Estas son las preguntas que nos impulsan, las que nos mantienen pegados a la pantalla, buscando esa pequeña pieza del rompecabezas que nos permita entender un poco más la magia que rodea a Kerem y Hande. Imaginen la escena, quizás fue una cena íntima bajo las estrellas, con el sonido del mar de fondo, o tal vez una celebración sorpresa organizada con mucho esmero. Podría haber sido un momento de reencuentro tras un largo periodo de separación, o simplemente una noche para reafirmar sus sentimientos en un entorno tranquilo y privado. Lo cierto es que los rumores apuntan a que esta noche fue significativa, que hubo gestos de cariño, palabras sinceras y una atmósfera cargada de amor. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a intentar desentrañar todos esos detalles. Empecemos por lo que se ha rumoreado sobre el lugar. Las pistas apuntan a un sitio idílico, un lugar que evoca romance y tranquilidad. Algunas voces sugieren que fue en una villa privada en la costa, lejos del bullicio de la ciudad, donde pudieron disfrutar de privacidad y de un entorno espectacular. Otros mencionan un restaurante exclusivo con vistas panorámicas, donde la discreción y el buen gusto fueron los protagonistas. Lo que sí parece un consenso es que la elección del lugar no fue al azar, sino que buscó crear el ambiente perfecto para una velada memorable. Piensen en una decoración cuidada, quizás con velas, flores y una música suave que acompañara la conversación y la complicidad. Y ahora hablemos de los invitados. ¿Fue una velada puramente a dos, un momento íntimo solo para Kerem y Hande, o hubo amigos cercanos que compartieron este acontecimiento especial? Si hubo amigos, ¿quiénes fueron? Sabemos que Kerem y Hande tienen un círculo de amistades muy unido, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Es posible que hayan querido compartir su felicidad con aquellos que los apoyan y celebran su relación. Verlos rodeados de gente querida podría haber añadido un toque de calidez y familiaridad a la noche. Sin embargo, la naturaleza íntima de la noche romántica sugiere que si hubo invitados, habrán sido un grupo muy reducido, escogido cuidadosamente para no romper la magia del momento. Las redes sociales, como decíamos, han sido un torrente de información fragmentada. Hemos visto alguna foto, un vídeo corto, un comentario enigmático de un amigo. Pero es difícil obtener una imagen completa solo de esas pinceladas. Nuestro trabajo aquí es juntar esas piezas y darles un sentido. ¿Qué nos dicen esas imágenes? ¿Qué interpretaciones podemos hacer de esas palabras? Por ejemplo, se habla de gestos de afecto, de miradas que lo dicen todo, de abrazos que transmiten seguridad y amor.
Si analizamos la dinámica que siempre han mostrado Kerem y Hande incluso en las entrevistas, podemos percibir una conexión genuina, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras. Y llegamos a la parte más jugosa, ¿qué se dijeron y qué se hicieron? Aquí es donde la imaginación vuela, pero también donde podemos basarnos en su historia. Si esta noche fue realmente romántica, podemos asumir que hubo expresiones de amor, de gratitud, de planes a futuro. Quizás Kerem le hizo una serenata a Hande, o ella le preparó una sorpresa especial. Podría haber sido un brindis por su amor, por los momentos compartidos y por los que vendrán. La forma en que se han apoyado mutuamente en sus carreras, en sus proyectos personales, nos da una idea de la solidez de su relación. Esta noche, sin duda, debió ser un reflejo de esa fortaleza y de ese profundo cariño que se tienen. Piensen en la química innegable que destilaban en cada escena de El amor está en el aire. Esa chispa no se crea de la nada. Era el resultado de una conexión real, de una comprensión mutua y de una atracción palpable. Y si bien la ficción nos permite creer en muchas cosas, el hecho de que su relación haya continuado fuera de los sets de grabación sugiere que esa química trascendió la pantalla. Esta noche romántica podría haber sido una oportunidad para avivar esa llama, para recordarles por qué se enamoraron y para celebrar la vida que están construyendo juntos. También es interesante analizar cómo gestionan su privacidad. A pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande han intentado mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del ojo público, y eso es algo que muchos admiramos. Esta noche romántica, si realmente fue tan especial como se dice, probablemente fue vivida con esa misma discreción, permitiéndoles disfrutar plenamente del momento sin la presión de ser observados. Las filtraciones que tenemos son, quizás, el resultado de la emoción de aquellos que fueron testigos, o de alguna foto casual tomada sin mala intención. Vamos a ponernos en su lugar por un momento. Imagina que eres Kerem, y tienes la oportunidad de organizar una noche especial para la mujer que amas, Hande. ¿Qué harías? Probablemente buscarías crear una experiencia inolvidable, algo que la hiciera sentir amada, valorada y especial. Y si eres Hande y Kerem te sorprende con una noche así, ¿qué emociones sentirías? Probablemente gratitud, felicidad y la certeza de que estás con la persona correcta. Esta noche romántica es, en cierto modo, un reflejo de esa reciprocidad, de ese deseo mutuo de hacer feliz al otro. Y para nosotros como fans, esta noche representa mucho más que un simple evento. Es la confirmación de que el amor que vimos en la televisión tiene raíces profundas en la vida real. Es la esperanza de que las parejas que admiramos puedan encontrar la felicidad y la estabilidad. Es la emoción de ser testigos, aunque sea a través de las noticias y las redes sociales, de momentos tan bellos y significativos. Cada detalle que se filtra, cada rumor que se confirma, nos acerca un poco más a ellos, nos permite sentirnos parte de su historia. Podríamos estar hablando de un aniversario, de una celebración importante en sus vidas, o simplemente de una noche para reconectar y fortalecer su vínculo. Sea cual sea el motivo, la connotación romántica es innegable. La energía que emana de ellos, incluso a través de las cámaras, siempre ha sido de una dulzura y una ternura que cautivan. Esta noche esa energía debió estar multiplicada. Y ahora, reflexionemos sobre el futuro. ¿Qué implicaciones tiene esta noche romántica para la continuidad de su relación? Es probable que fortalezca aún más los lazos que ya los unen. Un momento así, dedicado exclusivamente al amor y a la conexión, puede ser un impulso significativo para cualquier pareja. Nos da la esperanza de verlos juntos por mucho tiempo, de seguir siendo testigos de su evolución como individuos y como pareja. Y para nosotros, los que los seguimos desde el principio, es un regalo verlos tan felices. Hemos desgranado las posibles ubicaciones, los invitados, la atmósfera y las emociones que pudieron rodear esta tan esperada noche romántica de Kerem y Hande. Hemos analizado los pequeños detalles que han llegado a nosotros, intentando darles un contexto y un significado más profundo. Creemos que esta noche fue un hito, un momento de reafirmación y de profunda conexión para ellos. Fue sin duda una noche donde el amor fue el protagonista indiscutible, un reflejo de la química y la complicidad que los ha hecho tan queridos por todos nosotros. Así que para resumir todo lo que hemos explorado hoy, hablamos de una noche que, según los indicios, tuvo lugar en un entorno idílico y privado, posiblemente con un círculo muy selecto de amigos o en una velada puramente íntima. Los gestos de afecto,
las palabras sinceras y la atmósfera cargada de amor fueron los elementos clave de esta celebración. Esta noche romántica no solo ha avivado la llama de su amor, sino que también ha fortalecido su vínculo, ofreciéndonos a nosotros, sus seguidores, una hermosa confirmación de la profundidad de sus sentimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando todos estos detalles. Nos encanta poder compartir estas historias y estos momentos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó en esa noche romántica? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, así hacemos crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.